Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. En esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo. Eso es importantísimo valorarlo, queridos amigos. Las audiencias, la pluralidad con el que desde los diferentes puntos de vista se tenga acceso a ello. Esa es la libertad de expresión, escucharnos todos, queridos amigos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Jonathan Álvarez, y gracias a todas las compañeras y compañeros desde la Torre Tepeyac. Un abrazo cariñosísimo a todo lo que es Radio Cañón, las 760. Y, por supuesto, también agradecemos a las frecuencias que de manera diferida nos retransmiten tanto por radio como por el internet, queridos amigos. Bueno, una mesa, como ustedes saben, muy interesante para tratar temas internacionales y temas nacionales. Está nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ustedes la conocen, directora de Derechos Humanos. Ella parte independientemente, ella representa una institución internacional que es Envero, la representa también así. Ella es fiscalista, también es una persona experta en redes y, bueno, por supuesto, escucharemos al maestro Gerardo Castilleja. Él es académico, es escritor, comunicador, periodista, es parte importante del Club de Periodistas de México, de nuestras instituciones, de la Fundación también, de Voces del Periodista. Y bueno, pues él es también académico y participa en el Instituto Schiller. Por otra parte, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena igualmente es parte él de la directiva del Club de Periodistas, de la parte editorial de Voces del Periodista, y por supuesto también él es parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, y además él es académico y participa en la parte también directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es una asociación hermana que vela y trabaja y hace propuestas muy interesantes por el bien nacional. Bueno, queridos amigos, vamos a arrancar. Enviamos un saludo cariñosísimo de parte del maestro Rafael Barajas Durán, @fisgonmonero, quien tiene algunas cuestiones de comunicación y de academia el día de hoy, pero les manda saludos y procuraremos tenerlo en otro día de la semana, por supuesto, con nosotros. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un saludo, maestro querido. Y bueno, aquí sería bien interesante, o por supuesto, y como siempre, escucharlo, queridos amigos, escucharlo, perdóneme, querido maestro. Y bueno, hay tantas cosas que se deben de analizar desde el momento que estamos viviendo, maestro, la parte de geoestrategia. Usted siempre se va adelantando en todo esto y ha considerado y han escrito un libro muy interesante sobre el voto mexicano en el extranjero y cómo se va considerando cada vez más estratégico, maestro. Aquí, además de que se puedan decidir elecciones en México, también son un factor importante del triunfo presidencial norteamericano en el próximo 2024. Maestro querido, su lectura, por favor, porque recordemos, queridos amigos, que todo lo que escuchemos en cuestiones de geopolítica tienen que ver con lo local. En esto, pues, estamos hablando de lo binacional, pero recordemos que todo se extrapola, se va y tiene que ver con muchos factores que se están dando en estos cambios paradigmáticos, no solamente en México, sino a nivel internacional. Maestro querido, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues vamos a tratar este tema que nos está presentando
nuestra secretaria general del Club de Periodistas, que es muy importante. Efectivamente, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es la tercera sociedad científica del mundo, ya hablaremos otro día qué papel juegan las sociedades científicas en el mundo, como lo es la Real Sociedad de Inglaterra. En esta hoy vamos a tratar, perdón, es que este frío ya nos está afectando. No se preocupe, maestro querido. Dele un traguito a su sorbito, a su té que tiene, sí, y lo escuchamos con mucha atención. Sí, adelante, maestro. Vamos a preparar un nuevo libro que va a comprender la parte de las elecciones norteamericanas de 24 y las mexicanas. Posiblemente se celebren en Venezuela las también elecciones en 24 y un año que entra en Argentina. Esto quiere decir que hay todo un planteamiento hemisférico, político, electoral, que va a dar una serie de cambios muy importantes, de acuerdo si vemos con un escenario prospectivo el voto geopolítico de los mexicanos y de los latinoamericanos en los Estados Unidos. Vamos a comentar todo esto a partir de que en esta nueva legislación electoral, pues ya se está cerrando el círculo perfecto de lo que se inició desde 2005 y que empezó a gestar el voto mexicano en el extranjero. En 2018, recientemente, hubo elecciones para algunas entidades del país y ahora, en el próximo año, habrá un proyecto piloto de estas elecciones del voto de mexicanos en el extranjero en los estados de México y en el estado de Coahuila. Y de ahí nos iremos a la elección presidencial de México y la norteamericana, con los votos mexicanos en los Estados Unidos. ¿Qué implica todo esto? Aclarando que hay unos 60 países que han dado el voto en el extranjero, y en América Latina esto sucede en Chile, sucede en Colombia. En Chile están haciendo un censo a nivel mundial, pero también en Colombia, Celeste, este voto ha sido muy importante porque los pasados gobiernos sumamente represivos de Colombia, en la guerra que tenían contra los movimientos armados colombianos, una buena cantidad de colombianos se fueron a vivir al extranjero para proteger sus vidas y recibieron a cambio el voto en el extranjero. Y México ha tenido un proceso más pausado porque, Celeste, es muy importante saberlo, que solo hasta el año 1975 los mexicanos pudieron votar en los Estados Unidos, y cuando digo mexicanos me refiero a los que tienen doble nacionalidad o que nacieron en los Estados Unidos y que tienen la nacionalidad norteamericana habiendo nacido en los Estados Unidos. Y en 1975 fue posible votar porque en la boleta se incorporó la leyenda en español, producto de un cambio en la ley electoral norteamericana, de una lucha
muy, muy profunda, muy difícil, muy dura, que dieron mexicanos destacadísimos en los Estados Unidos. Y vamos a escribir todo esto y documentarlo de cómo los mexicanos, así como en Sudáfrica había un apartheid en contra de los africanos, en los Estados Unidos había un apartheid, todavía hay rasgos de ello, rastros de ello, que impidía que los mexicanos votaran en los Estados Unidos. Después de todo lo que comentamos, de cómo el reino de la Nueva España llegaba hasta Alaska, y los mexicanos que se habían quedado de este lado de la frontera después de la guerra de despojo norteamericano, se constituyeron en una minoría que inclusive fue sometida a actividades sumamente racistas de control de mecanismos para que no tuvieran una participación política por abajo de la minoría afro-norteamericana. Los afro-norteamericanos, desde luego, dieron una singular lucha y ya desde 65 empezaron a aparecer en las boletas electorales cuando todo esto pues era desconocido, nos sigue siendo desconocido, porque desde luego la prensa mexicana siempre ha tenido mecanismos de control, siempre, no es algo nuevo. En la Guerra Fría fue terrible el control sobre la prensa mexicana y solo valientes periodistas mexicanos dieron la lucha en México y en los Estados Unidos por abrir maestro querido derechos. Gracias, maestro querido. Vamos a ir un corte, es hora, pero regresamos, queridos amigos. No tardamos, gracias. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros. Gracias. Les agradecemos enormemente y vamos a seguir escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena con este tema que él mucho nos explica y nos pone en contexto de la importancia del voto latino, pero básicamente, y en este caso, el voto de los mexicanos en Estados Unidos. Pero cómo todo esto se replica y tiene que ver también en el contexto latinoamericano. Maestro, lo seguimos escuchando con atención. Gracias. Adelante, maestro don Rodolfo, su micrófono, por favor. Bueno, ¿de qué población estamos hablando cuando pensamos en términos de los mexicanos que radican en el extranjero? Celeste, la cifra es importantísima. El 97% de los mexicanos que viven en otras partes del mundo viven en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de población, una que está radicada en el territorio mexicano y otro en los Estados Unidos. Una tercera parte de los mexicanos, ya lo habíamos comentado, viven en los Estados Unidos. Ahora, en estas elecciones, esto es muy importante que lo planteemos de esta manera. En las pasadas elecciones intermedias, los votos latinos, mexicanos, los mexicanos son el 65% de todos los latinos que viven en los Estados Unidos, definieron quién ganó, ya sea demócratas o republicanos. Y en el caso de los republicanos, el voto latino fue definitivo para que se colocaran los republicanos como le dieran una derrota estratégica a Biden. ¿Qué va a pasar en términos de las próximas elecciones de 24? Si nosotros sumamos los votos mexicanos más los votos en los Estados Unidos, eso va a decidir la elección en México. Ya veremos después por qué candidatos y por qué partidos. Y en los Estados Unidos
muy probablemente los republicanos van a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Y hay, si no es Trump el candidato, y hay quienes lo pueden suplir, y también en el caso de Biden, lo más seguro es que él no se presenta a la reelección y se presenten dos candidatos demócratas que tienen y que requieren para poder ser presidentes y vencer a los republicanos, van a requerir del voto de los latinos. Ya lo vamos a platicar esto, además de que de tres de los candidatos para ser presidentes en los Estados Unidos, tres de ellos son de religión católica, un protestante y uno de origen judío. Es decir, aquí las religiones cuentan, como también lo van a contar en México, pero ya todo esto lo vamos a ir desarrollando conforme avance la temporada preelectoral de 2023 y las elecciones de 24, donde tendremos un libro para presentarlo nuevamente, Celeste, en el Club de Periodistas y en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Exactamente, querido maestro, pues es un tema fundamental y independientemente de comentar cualquier otra cosa que quisiera agregar el maestro Gerardo Castilleja sobre el tema que toca el maestro don Rodolfo, yo le pediría y te pediría, maestro querido Gerardo Castilleja, si nos puedes hablar y compartir el tema sobre este simposium sobre la paz que organizaron en la Fundación Schiller y que ha tenido una participación internacional muy importante. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Buenas tardes a mis compañeros y a nuestro amable público. Sí, el sábado tuvimos un simposio encabezado que organizó el Instituto Schiller y uno de los ponentes pues fue la galardonada por el Club de Periodistas, Helga Seppler-Rusch. Tuvimos también a uno de los jefes analistas ya retirado de la CIA, Ray McGovern. Tuvimos también compañeros del instituto, que lo que estamos tratando de hacer en este evento es tratar de despertar a un sonámbulo que es el pueblo estadounidense. En momentos en que empieza a haber una discusión muy importante sobre negociar, ya sentarse a negociar la paz, resulta que parte de lo que inspiró este simposio que tuvimos, pues fue que se dio entre el Vaticano y Rusia. Si no están muy al tanto, lo repito brevemente, resulta que el Papa, hace un poco más de 2 semanas, el Papa Francisco ofreció al Vaticano como sede para iniciar las negociaciones de forma inmediata y sin condiciones. Eso es muy importante, para que Rusia y Ucrania se sienten a negociar sin ninguna condición previa, simplemente cada negociador empiece con la mediación vaticana, lo empiece a hacer. Lo reiteró el Papa, reiteró el llamado hace apenas unos días, pero resulta que el propio Papa había cometido la desafortunada declaración que atacó a algunos de los grupos que están respaldando al ejército ruso, particularmente a los chechenios y a los buriatos, y entonces la respuesta del gobierno ruso ante este ofrecimiento del Vaticano fue simplemente que no aceptaron por esta crítica que habían hecho sobre una supuesta crueldad de estos grupos que están luchando en Ucrania. Resulta que Vaticano mandó una disculpa oficial. La disculpa la leyó la portavoz del Servicio Exterior ruso, María Zaharova, y la disculpa esencialmente dice lo siguiente: la Secretaría de Estado Vaticano pide disculpas a la parte rusa. La Santa Sede tiene el máximo respeto por todos los pueblos de Rusia, su dignidad, fe y cultura.
así como con otros países y pueblos del mundo. Lo interesante es que inmediatamente la portavoz dijo de una manera casi poética, aceptó la disculpa y dijo: la capacidad de admitir los errores propios es cada vez más rara en la comunicación internacional contemporánea. Esto nos muestra que detrás de los llamados del Vaticano al diálogo está la capacidad de conducir ese diálogo. Así que esto es una base para establecer no solo una negociación de paz utilizando la sede vaticana, sino que da el formato ideal para comenzar a negociar la paz. En momentos claramente en que las provocaciones son todos los días. Hemos estado diciendo en este programa las enormes riesgos que se están corriendo ahora. Hace pocas semanas, hace pocos días, pues tiene que resonar en todo mundo lo que dijo el presidente Putin acerca de cambiar la doctrina militar de Rusia, precisamente por la amenaza que tienen de toda la OTAN, que no deja de expandirse, no deja de colocar más armas. Acaban de anunciar otra nueva entrega de armas para que la guerra continúe. Y bueno, ya están los ataques dentro de territorio ruso, los ataques ucranianos con armas de la OTAN, estrategas de la OTAN y información militar de la OTAN, ya están atacando territorio ruso, ¿no? Entonces, esta es la guerra de la OTAN contra Rusia. No es la guerra, Ucrania, no es la guerra de Ucrania. Ucrania es solamente el actor, la víctima que decidieron sacrificar, pero esta es la guerra de la OTAN, queda bastante claro. Y el asunto que en el centro de Europa empiece, en este caso el Estado Vaticano, a plantear una negociación y que está siendo aceptada por muchos países, esto va a ayudar muchísimo porque la velocidad a la cual se están viniendo abajo las economías europeas, bueno, el fin de semana ya cayó otro gobierno europeo, el gobierno de Eslovenia, la presidenta eslovaca tuvo que decir, hay que formar un nuevo gobierno porque este gobierno ya no tiene apoyo de la población y hay un partido que es prorruso y está ganando mucho apoyo entre la gente. Este fenómeno lo vamos a seguir viendo, Celeste. Los europeos no están hartos de líderes que no solo están a favor de la guerra, sino que están en contra de la propia población, de su economía, de su futuro. Y se tiene que pasar estas negociaciones de paz. Por eso es tan importante que este seminario que se hizo, este simposium, va uniendo las voces dentro de los Estados Unidos que también buscan la paz. Ya para terminar, solo diría los comentarios que acaba de hacer el ex embajador de los Estados Unidos en Rusia, Matlock, se apellida Jack Matlock. Él lo que dijo fue interesante. Si te parece, maestro querido, si te parece para escucharlo con mucho detenimiento, vámonos a un corte y enseguida regresamos. No tardamos, amigos, claro. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de la frecuencia de Radio Cañón, la 760, y donde quiero agradecer el estar al frente el día de hoy de los controles de Osiris Lorenzana. Ingeniero querido, te agradecemos siempre, como siempre, tu apoyo, al igual que como siempre lo hacemos con los compañeros que hacen posible técnicamente este enlace, y gracias también, Jonathan Álvarez. Bueno, queridos amigos, seguimos escuchando al maestro Gerardo Castilleja, que nos va a dar y hacer los pormenores de una declaración muy importante que hizo el señor embajador, ya que si vuelves a retomar por aquellos que nos acaben de sintonizar, maestro Castilleja, porque es muy interesante lo que nos vas a compartir. Adelante. Sí, claro, Celeste. Estábamos hablando en el bloque anterior de cómo es que hay voces que se están sumando a las negociaciones inmediatas de paz, porque la situación ha llegado a niveles increíbles en los cuales el mundo, la humanidad, ya está enfrentando tal vez la peor amenaza que haya tenido la humanidad en toda su historia, y me refiero a una guerra mundial nuclear. Entonces,
las voces hay que sumarlas. En Estados Unidos hay voces, por supuesto, que están en contra, y una de ellas es la del ex embajador Matlock, Jack Matlock. Él fue embajador de Reagan, un hombre muy importante, porque era en el momento en que se estaba viniendo abajo la Unión Soviética, y entonces se le pregunta a él y le dice, bueno, ¿cómo fue esa negociación? Y Matlock dice, miren, en realidad lo que negociamos fue un beneficio para ambos. Yo estuve dentro de esas negociaciones y lo que se logró es que se cambiaran las políticas soviéticas, que se produjeran los cambios, que se hicieran pacíficamente, y eso es lo que ocurrió. La Unión Soviética se disolvió en forma pacífica, no hubo violencia, simplemente dejaron las exrepúblicas, las repúblicas soviéticas dejaron de ser repúblicas, se independizan, pero no hubo armas, no hubo disturbios, simplemente fue una negociación correcta, dice. Y quiero decir, dijo este embajador, Reagan, el presidente Reagan, condenó al comunismo, pero nunca condenó a Rusia. Él supo distinguir la parte ideológica y dijo, bueno, una cosa es las ideas políticas que tengan y no estamos de acuerdo con ellas, y otra cosa es que no tenemos que meternos con la nacionalidad rusa, con su cultura, pero eso no es lo que está ocurriendo ahora. Ahora lo que está ocurriendo con el gobierno de Biden, ¿verdad? Y con los que asusan la guerra, es exactamente lo contrario, acusar todo lo de Rusia, porque la rusofobia, todo lo que venga de Rusia, prohibir la música rusa, prohibir a los autores rusos, a Tolstoy y la música de Tchaikovsky, una cosa que nos hace recordar cómo fueron, ¿verdad? Todo este proceso del nazismo, que está inspirado, los nazis en tiempos del Tercer Reich son los abuelos de estos nazis que en Ucrania, financiados, preparados y resguardados por Occidente, desatan esta jauría de nazis que ahora son en realidad los que están llevando a cabo esta situación extremadamente violenta contra la propia población ucraniana que vive en el Donbass. Así que muy importante que no perdamos de vista, estamos en momentos en que las voces de paz por la paz mundial se tengan que sumar. Los ciudadanos del mundo tenemos que sumarnos a este esfuerzo. Y ya ahora sí, para terminar, yo quisiera pedirles a todos que recuerden, estamos haciendo una campaña para que en todas partes se cante un canon del siglo XI que se llama Dona Nobis Pacem, paz en la tierra. Es un canon muy conocido que es el canto de paz para el mundo. Y nosotros lo estamos empezando a hacer esa campaña cantándolo en iglesias y cantándolo en foros. Estuvimos el domingo cantándolo en la Alameda, pero puede ser ese canto que unifique a la humanidad en contra de la guerra y a favor de la paz. Es cuanto, Celeste. Muchísimas gracias, maestro querido, me parece perfecto y después vamos a tener el audio, vamos a ver si no tiene alguna cuestión de derechos de autor. Yo te pediría que no lo compartas, claro. Sí, para compartirle y poner aunque sea un cachito y que se sepa pues que lo ubiquemos, ¿no? Claro, al final lo ponemos. Amigos, porque y bueno, por otra parte también yo te pediría nada más checar la cuestión de derechos de autor y que lo saquemos en un próximo programa, nada más para que no vamos a tener algún problema en ese sentido. Aquí, es increíble, queridos amigos, se ven redes cómo se está adoctrinando a los jovencitos, a los niños, que ya en las redes dicen que hay que matar rusos, que hacen fiestas y entonces el pastel es un niño ruso que lo parte, ¿no? Un muñequito, ¿no? Es obviamente, digamos, hacen esa figura, pero ¿cómo es posible que a niños tan pequeños los hagan y les incentiven al odio? Obviamente es un nazismo que creíamos que estaba, que era, pues estaba totalmente repudiado por parte de aquellos que lo impulsan, aunque se sabe ahora
pues que esos mismos intereses impulsaron e incluso de acuerdo a los datos que nos dio el profesor Michel Chossudovsky, que están documentados y que están desclasificados ya, que él encontró ese documento en el cual precisamente los intereses de la banca son quienes financiaron, algunos de ellos, la campaña de Hitler. Entonces vemos que esto no es de ahorita, son planes perversos añejos, pero que van cambiando de rostro. Lo interesante ahora es darnos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo desde hace tiempo, queridos amigos. Eso es lo importante de la pluralidad y darnos cuenta de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces es importante nosotros como ciudadanos replicar por la paz, hacer lo propio desde nuestra familia, inocular amor y no odio, hacer que se lea, que se tenga amor a la cultura, porque la cultura es algo que precisamente evita que se acumule y que se gesten odios. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas, nos hace más sensibles y entonces no logran asesinar nuestra capacidad de asombro y nuestra solidaridad. Entonces hay que estar muy atentos con todo esto y podemos hacer desde nosotros el inculcar, por ejemplo, estos cantos de paz. Esto es como un símbolo, pero nosotros lo podemos hacer de muchas maneras, queridos amigos. Estamos obligados a ello y ver cómo es importante que no se tengan y no se regalen juguetes que incidan en violencia, en odio, en que se piense que matar a personas es como un juego. Entonces, ojalá nosotros vayamos haciendo lo propio. Es muy importante educar a nuestros chiquitos para muchas cosas, para todo lo que tenga que ver con violencia, desde violencia en la casa, violencia de género, y hablo como violencia de género para las mujeres, pero también, por ejemplo, para personas que tengan inclinaciones diferentes, pues que no sean violentados desde su propia familia. Hay gente que está sacada del grupo de la entidad, del núcleo familiar, por tener preferencias diferentes. Esto no se trata de que se fomenten, pero quienes así las tengan, hay que amarlos. Y no se trata de aceptar, porque no es un esfuerzo que se haga, es aprender a convivir entre todos en medio de un entorno de amor, queridos amigos. Así es que vamos a hacer a cada quien lo que nos toca. Por otra parte, también cuando decían que son líderes, pues más que ser líderes de países o de grupos como estos que están dejando en picada a Europa, nos damos cuenta cómo están priorizando los intereses de muy pocos, pues son peones de un interés banquero financista internacional que ha llevado a la debacle, pues al mundo, a una división y a fomentar en momentos en que hay cosas maravillosas en la ciencia, donde se pueden aprovechar tantas cosas tan bellas para el bienestar y que se utilicen para otras cosas y para estupidizarnos y enajenarnos y para promover violencia y hacernos creer que eso es natural. Hay que retomarnos, queridos amigos, retomar la esencia humana, el que todos tenemos derecho a la vida, derecho a gozar de nuestra familia, de nuestro entorno. Quien no tenga familia consanguínea por las circunstancias que sean, bueno, tienen familia que se hace y que se crea con núcleos de amistad, que podemos acercarnos a quienes nos puedan necesitar. Siempre hay quienes necesitan compañía, queridos amigos. Así es que hay que hacer esto. Miren, precisamente el día de ayer nosotros subimos en redes un caso tremendo, como muchos otros. No se trata de que este sea más que otros, pero sí lo quiero mencionar porque es algo que pues eran personas. Uno de estos muchachos ayer
se subió, se empezó a circular en redes desde antier, pero muy fuerte ayer, de 2 hermanos que estaban desaparecidos desde el día 16. Entonces, uno de ellos actor, el otro muchacho músico, Jorge Tirado y Andrés Tirado. No se sabía nada de ellos, subimos y apoyamos a quienes estaban difundiendo esto. Y bueno, nos conmocionó porque nosotros, no porque conozca uno una persona, le debe de conmocionar. O sea, yo creo que la vida y la pérdida de la vida de cualquier ser humano impacta. Pero eran muchachos sanos, muchachos que les gustaba el teatro, la música. Uno de ellos muy cercano a amistades nuestras, de primera categoría, personajes que ven por la cultura, por la creatividad y de alguna manera nos impactó también de forma muy cercana. Nos damos cuenta que no voy a adelantar porque no sé qué es lo que se lleva o lo que las autoridades estén ya investigando y para que pueda concluirse esto, pero sí les digo que lo que ya es público es que las autoridades de la Ciudad de México ya informaron que hay 3 detenidos relacionados con el homicidio de 3 personas. Ellos vivían con 2 tíos de ellos, ya personas adultas mayores. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, y darnos cuenta cuánta vileza hay alrededor de quienes quieren aprovecharse de nuestros adultos mayores. Si tenemos tíos, padres, abuelitos, amigos de la tercera edad, de veras que hay que estar muy atentos, muy cercano a ellos, primero porque tenemos una riqueza extraordinaria en su experiencia, en porque ellos abrieron camino a nuestras vidas y a las de otras personas, y hay que estar cercanos a ellos y darnos cuenta que puede haber mucha maldad alrededor de ellos, puede haber esto. Así es que yo no puedo decir mucho más porque no quiero entorpecer nada de esto, pero bueno, qué bueno que hubo una investigación y que ya se dio con algunas personas que al parecer cayeron en contradicción y al parecer ha habido adelantos que ya la autoridad lo dirá, muy importantes, pero hay que tener esta conciencia, queridos amigos, porque son cosas sumamente dolorosas que nosotros podemos ayudar a prevenir con amor y con estar atentos a nuestros adultos mayores, a quienes nos dieron vida o nos han dado historia y forman parte de la misma. Acompañémoslos con mucho amor, estemos muy al pendiente de ellos, quienes tengan cuidadores o gente que está al pendiente de ellos, ya sea familia o no, hay que estar muy, muy cercanos, queridos amigos. Les quiero entrañablemente, vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este espacio en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Hay que valorar a Radio Cañón, la 760, queridos amigos, y a aquellas frecuencias que repliquen de manera plural, que sean plurales, que todas las voces se escuchen. En algún tuit leíamos, ¿no? Es que decía, no es que aquí hay gente de derecha en esa estación y que aquí hay gente, no pasa nada, el chiste no se trata de que solamente exista un punto de vista, queridos amigos, siempre y cuando permeen las demás. Eso es lo importante, la pluralidad. Y entonces parte de lo que tenemos que hacer es esto, es hacer este ejercicio de ser respetuoso a las diferentes formas de pensar, y eso no quita que nosotros no investiguemos y demos seguimiento a lo que nos parece importante y sobre todo chequemos quiénes verdaderamente investigan, quiénes dan datos duros,
y quienes van teniendo una lógica, queridos amigos, con lo que se va viviendo. Siempre hay que hacer una retrospectiva, por eso es importante la historia también inmediata, y eso la hacen los periodistas y los comunicadores verdaderos, los comprometidos verdaderamente con tener un mundo mejor. Y bueno, pues llegamos a alguien que trabaja por eso desde hace muchos años y que es muy querida por todos nosotros y muy respetada, que es Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, un abrazote y te escuchamos con mucha atención, precisamente sobre lo que tú creas conveniente mencionar y también sobre datos e investigaciones que tú tienes. Lo que tú te parezca, te vamos a escuchar con mucha atención. Adelante, Ceci Tapia, @solidaridad1000. Muchísimas gracias, querida Celeste, maestros, muy buenas tardes. Pues, híjole, bueno, es muy lamentable estas noticias que escuchamos por mucho. El tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema de la adoctrinación, de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Perú y muchas cosas que no se ven en la red y que, bueno, existen. Pero antes Perdón, Ceci, querida, perdón que te interrumpa, es bien interesante lo que estás diciendo e insistir en que veamos, como el caso que compartí con ustedes, cómo es cuestión de falta de principios, falta de empatía, y nos damos cuenta que muchas veces solamente vemos, hay inseguridad y obviamente que tienen responsabilidad autoridades, hay que hacer investigaciones, hay que dar con los culpables, que eso es fundamental. Pero ¿dónde estamos nosotros como ciudadanos en la educación de nuestros hijos, en el fomento de los verdaderos principios éticos, morales o como usted quiera denominar, pero que son los principios que van por el bien de todos nosotros? Por eso hay que insistir en ello. Perdóname, Ceci, querida, te seguimos No, sí, claro que escuchando. sí. Bueno, primero quería agradecer a quienes se han solidarizado con nuestra secretaria del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz, que es también nuestra conductora estrella, al Instituto Schiller, a Julio Astilleros, a RT, y a todos los portales y medios de comunicación. Y yo creo que es... Le agradezco a Nancy Flores. A Nancy Flores, a Contralínea, RT, varios, por supuesto. Sí, claro. Y a otros más que luego comentaremos. Gracias. Exacto, por su solidaridad. Y yo creo que es un tema que no podemos soltar porque necesitamos fortalecer el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, porque no se trata única y exclusivamente de un tema político o de dimes y diretes, se trata de la vida de todo el gremio periodístico y de quienes son, y no nada más de uno que sea famoso, no, de todos los que están en pie, y que se profesionalice porque han bajado los estándares en la revisión de las medidas, o sea, han pasado cosas. Yo creo que esto es muy, muy importante y por eso, bueno, mi gratitud a todos quienes están pendientes de nuestra secretaria del Club de Periodistas de México como gremio también, y que esto es algo muy, muy importante. Y bueno, hablando un poquito de derechos humanos, resulta que el día de ayer, que un ministro se disculpó en el Archivo Nacional de La Haya por el papel histórico de los Países Bajos en el comercio de esclavos. O sea, estamos nosotros hablando de crímenes de la humanidad, estamos hablando de un tema tan difícil cuando el día de hoy tenemos que empezar a evitar las disculpas, y no porque esto no haya sido bueno, no el reconocimiento del mal, sino evitar que esto vuelva a suceder. Cuando en África siguen pasando estas cosas, cuando estamos hablando de otro tipo de esclavismos, los esclavismos modernos, que también es un tema que se ha tratado mucho en este programa, y bueno, quiero comentar también en un tema que es muy importante, cómo ha sucedido algo internacional como lo que está pasando en Perú y que está habiendo estos golpes blandos, estas falsas banderas para que sigan asesinando al pueblo que está levantado, pero lo que más me sorprende de todo esto es que los medios no están diciendo nada. Quienes están repartiendo este tipo de videos son las redes sociales y yo creo que sí es un tema que hace momentos se les decía, ¿qué vamos a hacer nosotros, los usuarios de redes sociales, las personas a pie, quienes estamos, dónde está nuestra conciencia? Y yo creo que lo primero es
repartir estos videos que son en vivo, no estamos hablando de un montaje, no estamos hablando de los videos que están sucediendo en vivo de Perú, porque además esto es algo que afecta no solamente a Perú, sino totalmente a Latinoamérica. Yo creo que hay que estar como muy pendientes de este tema, de lo que está pasando más allá de Rusia y Ucrania, que está afectando totalmente a Europa, que hoy los europeos viven con la luz apagada porque las cuentas de la electricidad son altísimas, y ese también es un crimen contra la humanidad, porque obviamente si tenemos derechos humanos y los cuales se ven afectados por este tipo de decisiones que la OTAN y los gobiernos pues de todos los pueblos europeos están decidiendo que alentar una guerra antes, pues por eso están cayendo los gobiernos. Pero bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer con conciencia? Y lo que quería comentar es que acaba, por ejemplo, Siria denuncia un ataque a Israel contra ellos en el sur de Damasco, y eso tampoco lo dicen las redes sociales, porque están centrados en una guerra que a ellos pudiera convenirles. Entonces, bueno, este es un tema, querida Celeste, que debemos de tocar de una manera muy importante, debido a que, pues, los golpes y el tema del gas que ya han tocado los maestros, ya se está hablando de una medida contraproducente. Entonces, yo creo que sí, querida Celeste, hay que estar muy atentos, pero sobre todo los seres humanos, ¿cómo vamos a contrarrestar las mentiras? ¿Cómo vamos a contrarrestar estas cosas inmorales, todos estos crímenes que digo? Finalmente sí es importante que nosotros nos empecemos a dar cuenta y como ciudadanos, porque por ejemplo lo está haciendo el pueblo de Perú, ya lo hizo el pueblo de Bolivia, levantarse. Bueno, hay que estar pendientes y apoyar a todos los ciudadanos. Ese es mi comentario, querida Celeste. Maestros, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida, y por supuesto el pueblo consciente, no el pueblo manipulado, porque recordemos que ha habido, como dice y especialista el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, estos golpes blandos, estas guerras híbridas de muchas maneras que también alientan a que se desestabilicen países y tratan de confundirnos con lo que pasa ahora en Perú, que dicen que ahora sí que quieren voltear las cosas y decir como que ellos son los que están mal, cuando lo que estamos viviendo y viendo ahora sí que constatando es un golpe de Estado, ¿no? Golpes de diferentes maneras, y que el pueblo sale a defender a su gobierno legítimo, quieren que haya elecciones, y bueno, eso es simplemente lo que hay que hacer, escuchar el sentido común, escuchar la voz del pueblo, pero de un pueblo informado, de un pueblo que ya está consciente de lo que sucede. Queridos maestros, si quieran dejarnos con una frase, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues vamos a ver ese voto en los Estados Unidos, porque buena medida ese voto va a decidir en la paz del mundo. Bueno, maestro querido, pues independientemente de este voto, es ver también es esto que es tan importante, es darnos cuenta qué intereses económicos están a favor de la guerra. Y hay otros que son intereses económicos también, pero digamos su prioridad no es precisamente hacer la guerra. Y eso se puede ver simplemente en las acciones que se han hecho y que han hecho cada uno de quienes contenderán el próximo, en el 2024, pero que desde ahorita ya están inclinando y haciendo cosas para ello. Vamos por la paz, queridos amigos, vamos por la paz y vamos a ser promotores de la misma. Les quiero entrañablemente. Muchísimas gracias a los maestros de la mesa y a ustedes sobre todo por compartir la vida con nosotros. Gracias, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Gracias.